Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español, este espacio en el que les ayudo a mejorar su nivel de español y aprender cosas acerca de la cultura hispánica. El día de hoy tenemos a un invitado especial desde Colombia que se llama Juan Pablo y nos viene a compartir su experiencia siendo políglota y también al final de la entrevista nos va a dar sus consejos de cómo evitar hablar en portuñol y también tenemos una sorpresa muy especial, pero no la vamos a compartir sino hasta el final, así que quédense. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Ibelina, hola queridos oyentes, espero estén muy bien. Para mí es un placer y un honor muy grande estar aquí. Gracias por la invitación. Y Ibelina, he visto tu canal y quería felicitarte porque aparte de decirte que hablas el español súper bien, mejor que muchos nativos, em, Gracias. estás con este proyecto y le estás poniendo disciplina, le estás poniendo actitud y tu esfuerzo, que es lo más importante, y te aseguro que con esto vas a llegar muy lejos y pues mis deseos de que llegue a ser algo muy grande. Muchas gracias. Pues preséntate un poco para la audiencia que no te conoce, de dónde eres, a qué te dedicas. Vale, pues sí, perfecto. Yo, bueno, como Ibelina ya mencionó, mi nombre es Juan Pablo Gómez Díaz, tengo 20 años, soy de Colombia, nací específicamente en la ciudad de Bogotá. Como todos ustedes deberían saber, pues dependiendo de la ciudad en cada territorio de donde uno es, ¿cómo diría? Se suele como cambiar un poco el acento, digamos, por Ujú, cada región claro. específica. Entonces, en Bogotá hay un acento específico que sería en teoría el mío que están escuchando ahorita en este momento. Entonces en Medellín hay otros, que es el más famoso de Colombia. También está el de Cali, el de la costa caribeña, que sería en las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Pero pues bueno, sí. Em, yo técnicamente no me definiría como un políglota porque pues hago esto más como por hobby y por accidente, porque yo diría que todas las cosas más especiales y como más, ¿cómo diría esto? Yo lo llamo como vibración, Ujú. cosas con las que tú vibras, que disfrutas haciendo, que sientes como algo bonito por dentro cuando tú haces, se dan por accidentes, son como, bueno, esto surgió y ahora no sé qué hacer con esto, entonces como que voy a explotar mi talento y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues sí, fue por una historia muy bonita y ¿Y cuáles nada. lenguas hablas para las personas que no te conocen y no saben de eso? Sí, eso es lo que puedo decir al respecto. Bueno, con respecto a las lenguas que hablo o idiomas que hablo, aprendí a hablar inglés, bueno, aparte del español, aprendí a hablar inglés, portugués e italiano un poquito. Mi italiano no es tan bueno todavía, pero seguimos practicando. Muy bien. Y entonces, todas estas lenguas no las aprendiste porque lo tenías planeado, sino por cosas del destino, vamos a decir. Así es, por accidente. Yo lo llamo por cosas del destino. Sí, no estuvo planeado en mí, simplemente en un escenario determinado se me dio la situación de, bueno, tienes que saber el idioma, entonces aprendí como o sea, yo digo que es una cosa muy importante la motivación, eso me imagino que también lo has, no sé, compartido tú con otros Sí, políglotas claro. en ese tema, cuando no hay motivación es muy difícil, eso es algo que me está pasando un poco con mi italiano, se me está complicando un poco, pero pues el italiano es una lengua muy bonita, creo que no es como a tan o sea, una situación como tan compleja para decir, no, ya no quiero aprender, no, sino es que hay que mantener la motivación constante. Es como el amor, tú riegas una matica Claro, y eso hay que ser constante con eso y esto es una cosa de todos los días, me imagino que lo sabes muy bien, Ibelina. sí. Eso es una cosa de todos los días, esto no es que mañana me dio pereza, que, ay, no. No, tienes que practicar todos los días para poder progresar con la habilidad, porque es una habilidad también y un don que nos da, llámese Dios, universo, constelaciones, Claro. propio ser, en fin. ¿Y has podido visitar alguno de los países de las lenguas que hablas? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, sí, he podido visitar Estados Unidos.
bueno, la primera vez que fui, en ese momento, como te mencioné, yo tengo 20 años. Ujú, Y la primera vez que yo visité Estados Unidos, yo tenía 10 años, o sea, eso fue en el año 2013. Yo estaba muy pequeño y pues en ese momento todavía no hablaba el inglés perfectamente, pero tuve una experiencia hace poco yendo nuevamente a Estados Unidos a los 18 años. Ahorita tengo 20, fue hace 2 años, en el 2022. Entonces ahí sí fue cuando empecé a experimentar. em, Cómo es interactuar con los nativos de la lengua, cómo, o sea, cómo es una situación real cuando tú les hablas y no ujú. puedes, no tienes tiempo de nada, no puedes sacar, de pronto pues en algunas situaciones sí, pero el 99.9% de los casos no, no tienes opción de sacar el celular para, en el traductor, no, tienes que responderles ya, a veces son situaciones Claro, son situaciones muy formales, son situaciones que dices, diablos, ¿cómo se dice esta palabra? Y te toca como formular lo que quieres decir de otra manera porque se te olvida, no lo claro. recuerdas, es complicado. Entonces, sí, básicamente más o Te menos es así. entiendo porque las interacciones en vivo pues siempre son como más difíciles porque como tú dices, no es como abrir el diccionario, buscar las palabras, es lo que se te venga en la mente en este momento y si no, pues saber si lo traduces a otro idioma, a ver si lo explicas de otra manera o qué haces, ¿no? Pero es como, es un poquito difícil a veces. ¿Y a Brasil, por Sí, ejemplo, total. has ido alguna vez? ¿Has visitado Brasil? Yo Brasil lo he visitado cuando tenía 12 años. Oh, Pero estaba muy pequeño, pero en ese momento no sabía hablar la lengua, no sabía claro. ¿Y hablar, cuándo hablar el... aprendiste el portugués? El portugués yo decidí aprenderlo también, como te digo, por cosas de la vida. Sí, Así, pero ¿fue hace poco o como, o sea, cuándo fue? yo llevo aprendiendo portugués 1 año y medio. Yo empecé exactamente, me acuerdo porque eso fue una decisión consciente, un poquito Ujú. más que el inglés. Entonces yo por eso tengo una fecha fija. Eso fue en julio del 2022. Madre mía, qué bien, tienes hasta la fecha. Sí, porque yo tengo las fotos en el celular, entonces si quieres, si hay tiempo, te puedo contar la historia, pero pues no sé cómo tengas aquí Sí, agendado claro, tiempo. cuenta el chisme. Vale, vale. ¿Cómo te digo? Te quiero contar un poquito también de cuando estuve en Brasil. O sea, yo estuve Ok. un poquito en el lado brasileño de las cataratas de Iguazú con mi papá cuando estaba muy pequeño, cuando tenía 12 años, y en ese momento yo no entendía nada porque yo no sabía hablar portugués. Entonces, habían unas chicas que eran como las encargadas, creo que era como del museo, de los souvenirs, de los recuerditos de las cataratas, como el local Ujú. de todos los souvenirs allá. Y entonces me empezaban a hablar en portugués y yo, no, no te entiendo, perdón, cuando tenía 12 años. Y pues Claro. ahí me llamó un poco la atención el portugués porque desde que yo estaba muy pequeño, desde los 5 años, y pues aquí que tenemos a toda tu audiencia de personas que están aprendiendo español y seguramente muchos nativos también, yo no sé si ustedes conozcan una canción de Diego Torres que se llama Color Esperanza. Bueno, yo no, pero la voy a escuchar después. Pero de pronto muchos de ellos sí. Es muy famoso, es un cantante argentino Ujú. diría que balada pop. Y él tiene esa canción que se llama Color Esperanza y hay una estrofa que, o sea, el coro dice saber que se puede, querer que se pueda, pero hay una canción, hay una estrofa, perdón, que cambia y dice que saber que si poggi, querer que si posa. Entonces ahí me empezó a llamar la atención desde muy pequeño, desde los 5 años. Ya luego yo también cuando estaba en el colegio estudié con algunas personas de Brasil que ellos hablaban en español porque no pues porque estamos en Colombia Claro. y, pues me empezó a llamar la atención, pero pues fue hasta los 18 años que tomé la determinación en julio del 2022, como te digo, porque fue por mi proyecto
de vida. Entonces, un proyecto musical del cual ya te contaré un poquito ahorita en un momento. Sí, muy Ya, interesante. ya manejas la palabra ahorita, ¿no? Es una palabra Claro. complicada. Hasta he hablado de esto en el canal, que esta palabra puede significar todo. Menos ahora, todo menos ahora. To- Totalmente. Hasta nunca Entonces, puede significar, ¿eh? así es. Entonces, si no han visto ese video, vayan y lo ven rápido. Vaya, Claro. seguro está aquí en el canal. Entonces vayan y lo ven y luego siguen viendo el video. Mentiras. Ok. Entonces, sí, te decía que por mi proyecto de vida empecé a aprender porque la vida y pues las situaciones, las circunstancias como que me indicaron que tenía como que mirar qué posibilidades podía encontrar en Brasil y es algo que hasta hoy sostengo porque pues primero tienes que conocer la cultura, si no conoces nada, primero lo tienes que conocer, primero tienes como decimos aquí, empaparte del tema, o sea, como Claro, que traer conocimiento acerca del tema y para que tú puedas saber pues a qué te vas a enfrentar allá, con qué te podrías llegar a encontrar, porque si nunca has estado, pero yo no he estado en las ciudades como tal, solo en la parte del lado brasileño de las cataratas, como te digo. Pero sí, entonces empecé a aprender y una vez tuve como una bonita experiencia, como el privilegio de encontrarme con unas personas de Brasil. Era una pareja que estaba viendo más o menos por esa época, apenas yo llevaba 2 meses aprendiendo portugués, estaba viendo el juego, el partido de fútbol del Mundial de Argentina contra México. Y entonces yo estaba nervioso porque yo no sabía qué decirles y ¿y a ellos como qué equipo apoyabas? a ninguno, pues porque yo soy de Colombia, Ah, yo solo quería ver el partido. ok. Ellos, a mí me parece que ellos están apoyando a Argentina, además Argentina fue el campeón de ese mundial, pero pues no sé, este es un canal de idiomas, no de fútbol, Ok, entonces ok. volviendo, No nos volvi- metamos en temas polémicos. sí, total, volviendo al tema, yo quería ver el partido y estaba así como mirándolas así como disimuladamente, y ellos tenían el celular así, entonces lo giraron un poquito hacia allá para que yo pudiera ver. Y yo, gracias, ellos no entendieron, creo. Pero luego les empecé a hablar en portugués, entonces yo, ¿qué excusa me invento para hablarles? Déjame pensar. Y entonces, Sí, ustedes son de Brasil, pero todo en portugués, ¿no? Y entonces claro. empezábamos y hablábamos un rato y yo les dije, no, no, yo soy de aquí de Colombia, de que tengan buen viaje, y pues sí, fue una experiencia bonita. Estaba esperando a un amigo en el aeropuerto, fue aquí en el aeropuerto en Bogotá. Interesante. Y el italiano dices que no lo hablas mucho, pero ¿cuándo empezaste a estudiarlo? Me imagino que fue más reciente, ¿no? Si no lo hablas mucho o no. Es, el italiano fue como 2 o 3 meses después de empezar con el portugués, en serio. Ah, ok. Pero eso es lo que pasa cuando uno no es constante. O sea, yo podría decir algunas cosas, pero no tan, o sea, no podría hablarlo tan bien, no podría conjugar los tiempos, ya poniéndonos un poco más técnicos. No Claro, como yo con el podría, francés, ¿no? exactamente. Entonces ahora no estudias italiano, ¿no? ¿O sí? O sea, sí soy consciente de que tengo que estudiarlo, pero estoy como tratando de buscar el espacio en mi tiempo para como tener una hora determinada. Bueno, de esta hora a esta hora tengo que estudiar italiano, así como tengo que estudiar portugués, así como tengo que estudiar Claro, inglés, como el inglés y el portugués ya los he practicado más, entonces pues no pierdo como tanto. En cambio, el italiano no lo he practicado, sí es una pérdida un poquito más grave. claro. Aparte Italia está como muy lejos, ¿no? Claro, esa es el otro detalle, el otro punto. Nunca he tenido la oportunidad nunca he estado en Europa. O sea, sí me Claro. gustaría y he planeado y sería interesante y hasta vamos a hacer el plan de ir algún día, pero todavía no he tenido la oportunidad. Entonces, pues, sin estar allá es muy difícil, igual que el francés, pues, no sé, el francés es un poquito diferente el de Canadá, el de Francia, pero bueno, ese es otro tema. Sí, pero por lo menos es un idioma que se habla como en muchos países, ¿no? Entonces tienes como más posibilidades, digamos. Mientras Así que es, el en cambio, italiano es el como italiano más es solo en limitado, Italia, ¿no? A sí. Italia, claro. Es como los dialectos africanos, solamente en África, pues. Claro. Y Sí. entonces, de las lenguas que hablas, ¿cuál dirías que es la más fácil y cuál es la más difícil? Obviamente eso es un poco personal, ¿no? Como que la respuesta siempre va a ser en base a lo que tú conoces, a lo que tú piensas, pero ¿cuál es tu opinión?
respecto a eso. Vale. Yo diría que sí, como tú dices, es un punto de vista subjetivo, eso depende pues de la persona y también de la lengua materna, diría yo. O sea, si Claro, eso digamos, también. yo, yo no conozco muy bien las ramas de las lenguas. Tengo claro que están las ramas de nosotros, que es la español, portugués, francés, Ujú, italiano, claro, que es las y lenguas latín, románicas. las romances, el latín, que vienen del latín, me parece. Están por otro Exacto, lado sí. las eslavas, que es la tuya, que es el búlgaro, el ruso, pero no Exacto, conozco sí. muchas en detalle. Y me parece que el inglés y las Es una nórdicas lengua están. germánica, el inglés es una lengua germánica, como el ah, alemán, el holandés y todo eso. Entonces a los hablantes de inglés les va a parecer un poquito más fácil aprender alemán, aprender holandés. Pues no sé, la verdad. Francamente no lo sé, porque yo de alemán sí que no entiendo nada, pero dicen que el inglés es como la lengua germánica más románica y el francés es como la lengua latina pero más germánica. O sea, es como una broma porque el inglés tiene muchas palabras, como bien sabes, que vienen del francés, ¿no? Así es. Obviamente del latín al francés y de ahí al inglés, ¿no? Y entonces como una broma un poco con eso y pues el francés es como un idioma que si bien es una lengua románica, también parece como, no sé, por lo menos desde mi punto de vista, como más alejado de las otras lenguas, ¿no? Como que, por ejemplo, español, italiano, portugués, son como muy parecidos, pero luego el Sí, claro. francés no es como que se entienda mucho, porque algunas personas me dicen, ya, pero si tú hablas español, el francés va a ser muy fácil para ti, por lo menos en mi caso, Mm, te puedo no decir que tanto. no ha sido así. Y antes de empezar a estudiar francés, yo no entendía casi nada. No es el mismo caso con el italiano. Nunca estudié italiano, pero sí entiendo varias cosas porque pues sí se asemeja más al español, pero bueno. Sí, claro, sí. Es que, no sé, no es mi tema, eso es un tema más como de los expertos en Claro. el manejo de las lenguas, pero sí, el francés tiene como no, no sé, como las R's un poquito más, creo que la lengua hacia el paladar, algo así. Claro. Es por eso, digamos, a los estadounidenses o a los angloparlantes les queda un poquito difícil el español porque ellos están acostumbrados a hacer la R, Diferente, claro. como con la lengua hacia el paladar, hacia atrás. Entonces, claro, se les dificulta un poco, pero pues bueno, en mi experiencia, para Ujú. contextualizarte un poco y también a los oyentes. em, a mí la lengua más fácil que me parece de las que hablo puede ser, yo creo que el inglés. ¿Por qué? Oh, ok. O sea, te digo, es mi punto de vista, es Sí, mi sí, concepción. De claro. pronto para otra persona puede ser diferente, para otra persona que Sí, 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 hispanoparlante claro. como yo, nativa, puede ser diferente. Em, es el inglés para mí la más fácil porque pues también me la enseñaron desde que estaba muy pequeño. Digamos, como te conté, cuando tenía 4 años escuché esta canción de Diego Torres, Ujú. eh, pero solo fue una frase. En cambio, el inglés, o sea, pues a mí desde pequeña me enseñaron a hablar español, ¿no? Pero también en el colegio a mí me ponían, bueno, vamos a hacer esta tarea de inglés. Entonces yo me sentaba a estudiar cuando era un niño pequeño de 4 años. Me sentaba a estudiar con mis papás. Y ellos me decían, bueno, entonces esa es la frase y claro, yo pronunciaba mal, entonces ellos vivieron en Estados Unidos un tiempo, entonces ellos conocían un poquito en ese tiempo mejor que yo, porque yo no sabía nada, pues apenas estaba aprendiendo a hablar Claro. español e inglés, entonces ellos me decían, no, no se pronuncia así, se pronuncia ta, 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 y esto significa esto, entonces, por ejemplo, mi papá me decía, voy a salir de la casa y entonces me dices cómo se dice que mi papá está fuera de la casa en inglés. Entonces, my father is outside the house, ¿sí? Ujú. Entonces, luego ahora viene y entra otra vez. Entonces, ¿cómo se dice que volvió a entrar? Ah, my father is inside the house. Otra vez de nuevo. Y así me empezaba a enseñar. Entonces, yo creo que es por esa familiarización, o Claro. sea, que yo tenía desde pequeñito también, no igual que el español, porque pues una cosa es la lengua materna, Sí, sí. pero pues sí me enseñaron inglés desde pequeño. Después, como en orden así de complejidad, yo diría que de pronto el portugués, porque el portugués es un poquito más fácil que el italiano, porque el portugués
Es casi igual, casi idéntico, es muy parecido. Pero Entonces el pues italiano te parece más difícil, el más difícil. sí, porque hay palabras que también, o sea, se dicen unas cosas completamente diferentes. Por ejemplo, si yo dijera me gustaría en italiano, eso es mi piacerebbe. Y pues no, Claro, o claro, sea, entiendo. cambia completamente la estructura. En Ok. cambio, en portugués, si es eu gostaria, es muy similar. Y para aprender estas lenguas, ¿qué técnicas utilizas o cómo las practicas? A lo mejor algunas de estas lenguas no las practicas. Cuéntanos un poco sobre eso. Vale. eh, yo diría que en mi caso específico, como te comento, la motivación es un punto muy importante porque sin motivación pues se te cae como ese impulso, esa energía, esas ganas de aprender el idioma y pues no es, o sea, no tiene como el mismo efecto. Entonces, ahorita si quieres podría dar como un tipo de consejo, digamos, para las personas que están aprendiendo otros idiomas. Por ejemplo, en el mundo hispanoparlante se da mucho porque hay muchos hispanoparlantes que quieren aprender inglés porque Ujú, es el idioma pues de las oportunidades y ahorita les podría dar como un tipo de consejo para esas personas porque pues algo útil que les podría servir. Pero estrategia, o sea, pues una cosa es la motivación y otra cosa diferente diría yo que es la estrategia, o sea, el método, cómo lo vas a hacer. Entonces, en mi caso, yo dije, con el inglés fue diferente con el portugués, ya ahorita si quieres te contextualizo un poco por qué, pero con el inglés yo nunca, o sea, pues aparte del colegio que en Colombia enseñan algo muy básico, o sea, ujú. hay unos colegios que son bilingües, pero yo diría que hasta en los mismos colegios bilingües no va a ser igual el nivel que, digamos, va a manejar los nativos, van a manejar los nativos en Estados Unidos o en Obvio. Inglaterra. O sea, los colegios bilingües son muy buenos porque mi hermano estudia en uno Ujú, y a mí me consta porque yo he visto en el que yo estudié en muchos colegios y pues la verdad en el que mejor nivel de inglés tenía no se compara ni poquito al colegio de mi hermano y en el de él no se compara ni poquito a lo que harían, por ejemplo, los nativos en Estados Unidos desde que nacen, cómo manejan las cosas allá. claro, claro. Entonces, yo en mi caso nunca pagué por una clase de inglés con un nivel bueno. Entonces fue porque yo me enamoré de una chica de Estados Unidos. Eso es interesante. Ahora venimos a la parte interesante. Dale, dale. Pero entonces yo dije, bueno, aquí decimos mucho, me las tengo que arreglar, o sea, tengo que encontrar la manera de aprender sin necesidad de pagar, porque en ese momento pues estaba en una situación compleja Ujú, económica. claro. Y entonces, bueno, vamos a aprender la ventaja más importante, o sea, una de las cosas más importantes, diría, de esta época actual que se han inventado es la tecnología. Eso no va a ser igual aprenderlo Oh, así claro. de fácil. Hace no tanto tiempo, unos 15 años, no era tan Sí, yo fácil recuerdo que aprender. cuando quería estudiar español, era como, no imposible, pero dependías mucho del lugar físico en el que estabas y de lo que se Claro, ofrecía allí. Y en mi caso en particular, pues el español en aquel entonces, eso era más o menos el año 2009, no era claro. tampoco una lengua famosa aquí. Obviamente, pues con el pasar de los años las cosas cambiaron, pero en aquel entonces era así, nadie quería aprender español, era como súper raro, como, ¿por qué quieres aprender español, no? Todo el mundo me Total, preguntaba sí. eso. Y como dices tú, pues el mundo ha cambiado mucho y ahora estés donde estés, pues si tienes conexión a internet, inclusive aunque tengas un presupuesto muy limitado, pues puedes meterte, por ejemplo, a YouTube, ver clases. Obviamente no digo que sea lo mismo como tener a un tutor, un profesor que te guíe, pero de hecho, hay personas que ni siquiera quieren aprender con profesores, ya no es cuestión de dinero, es tan solo su preferencia. Entonces, como bien lo comentas, eso es muy importante y yo creo que hay que poner énfasis en eso porque no hay excusas, ¿no? Si alguien quiere aprender un idioma hoy en día, no hay excusas. Así es, así es. Claro, hay algo que
grabarse en la cabeza es que esto es cuestión de disciplina, esto es cuestión de voluntad y esto es cuestión de todos los días. Si Exacto. ustedes no lo hacen así, créanme que es muy difícil, la verdad. O sea, si ustedes no le ponen voluntad y si ustedes no le ponen disciplina, es que créanme que incluso la disciplina viene automáticamente, porque si tú tienes, o sea, bueno, en el caso de que tengas la motivación, o sea, mi consejo para todas esas personas que están aprendiendo otros idiomas, por ejemplo, enfocarme en los hispanoparlantes, ya sea colombianos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, argentinos, que están aprendiendo inglés. Si ustedes no tienen la voluntad para hacerlo, una motivación, búsquenla. O sea, yo sé que es difícil encontrarla a veces y no los culpo, pero si Enamórense ustedes, de alguna estadounidense. así es como me pasó a mí. Entonces, si ustedes no tienen la motivación, si ustedes no buscan la forma, porque no todo es plata, o sea, esto es algo que en nuestros bolsillos está todo el día y es una herramienta Claro, súper poderosa, o sea, pero también es un peligro en muchas cosas. Entonces, úsenle el lado bueno a la tecnología, ya que la tenemos hoy en día. Si ustedes claro. no encuentran la motivación, es muy difícil que eso suceda. Entonces, bueno, como te decía, yo tuve que encontrar la motivación para aprender por la chica que me gusta, ¿verdad? Ok. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo aprender sin pagar un peso? Porque yo no Pero tenía en estabas ese... todavía en Colombia, ¿no? ¿O Así no? es. Ah, ok. Sí, así, estaba en Colombia. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para aprender inglés sin un centavo? ¿Y cómo lo Entonces, hiciste? entonces yo dije, bueno, empecé a buscar películas Ok, que me sabía los diálogos de memoria. Yo dije, bueno, no importa que sea una película de dibujitos animados para niños pequeños, no importa que sea una claro. película de terror, no importa que sea una película de acción, de ciencia ficción. Empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y, por ejemplo, las que yo ya me sabía de memoria, los diálogos, o sea, antes de que hablen, tú ya sabes qué van a decir porque te las sabes de memoria de tantas veces que las has visto. Yo las ponía en inglés, entonces aprovechando esa ventaja de que ya me sabía los diálogos y miraba los subtítulos. Entonces ya veía cómo, o sea, pues porque yo ya tenía las bases, yo ya sabía las palabras clave, yo ya sabía que era, que como se decía, hello, core, family, todo esto. Y ya sabía cómo hacer una oración básica en presente y en pasado. Por ejemplo, I ran in the park today o I ran in the park yesterday, algo así, ¿sí? Ok, Entonces yo ya sabía algo base en ese tiempo, pero entonces no tenía era un nivel muy complejo, no conocía los modismos es algo muy complicado que me imagino que has hablado aquí un poco en este canal. Entonces eh, empezaba con los diálogos que ya me sabía de memoria, empezaba a buscar los subtítulos y a buscar los diálogos en inglés, entonces cogía un cuaderno y por la cara delantera del cuaderno, por la parte delantera, empezaba a escribir palabras, un glosario. Me imagino que sabes qué es, sí, un glosario. claro. Y empezaba a escribir el significado por palabra, y a llenar. Tan, ta, Pero ta, ta, entonces ta. te veías las películas sin subtítulos, por lo que entiendo, porque eran películas que tú ya te sabías de memoria, más o menos, ¿no? Me las ponía en inglés y digamos yo buscaba una palabra específica. Entonces, por ejemplo, decían en español, tengo como el don para hacer esto o tengo la facilidad para hacer esto. Y entonces decía, o por ejemplo decían, haces que me enfade. Entonces, como se dice, bueno, yo soy como hábil para hacer esto. Entonces yo buscaba en inglés y no entendía. Entonces ponía subtítulos de eso y decía, I got a knack for that. Entonces, así es. Entonces empecé a escribir por el lado del respaldo, empecé a escribir frases, ¿sí? Y por el lado delantero empecé a escribir solo palabras. Y así. Entonces pues más o menos fue así y también escuchando entrevistas, escuchando canciones, cogiendo los modismos de las canciones y escribiéndolos en el cuaderno. Ok, pero sería interesante que nos contaras qué pasó con esta chica, ¿no? Porque la historia está muy interesante, pero no quiero que la dejemos a medias, ¿eh? Cuéntanos bien el chisme, por favor. Dale, pues. Entonces, pues, ¿cómo te puedo decir? Fue un amor platónico. No, la Ah, ok. conocí.
Me gusta, o sea, yo sí conocí muchos amigos y amigas estadounidenses, o gringos como les decimos aquí en Latinoamérica y en Brasil, pero no, esta de la que me enamoré específicamente, esta chica no la conocí personalmente. Ok. Es un amor platónico como todos los tuvimos en la adolescencia. Yo tenía 17 años, 17. Ok, bien. Entonces, pues... Yo me imaginé cómo sería tenerla de frente, porque eso yo imaginaba y yo decía, bueno, si la tengo de frente, entonces, ¿qué le digo? Entonces yo pensaba, ah, oye, soy muy fan, ella es una actriz, soy muy fan, los nombres no los reservamos para después, pero, ella es una actriz, entonces yo le diría, bueno, le puedo decir que me gusta tu trabajo, que es muy genial lo que haces, que tu personaje en la serie que tú actúas es muy... ella era la hija de la villana de la serie. Ok. Entonces yo le voy a decir, ah, tu personaje es malvado. Mejor dicho, eres una super actriz porque logras darle una categoría súper importante al personaje que tú haces. Es intimidante. Admiro mucho lo que tú haces y te admiro, algo así, algo como especial, algo bonito, Ok. ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo le digo esto en inglés? Entonces, bueno, empezaría. Es un honor y es un placer conocerte. Me llamo ta. No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo se dice honor? It's an honor. Ah, ok. ¿Cómo se dice placer? It's an honor, as a pleasure. Meeting you, no. Se dice to meet you. Ah, to meet you. Escriba en el cuaderno. Y escribí, y escribía, y escribía. ¿Sí? Ok, Entonces, interesante. ella era una actriz y entonces yo empecé como a ver qué le gustaba por redes, por lo que ella subía. Tú sabías que podías llegar a conocer una persona súper bien o sea, si graba un video, por ejemplo, Ujú. como más o menos es un poco su personalidad, a pesar de que no la conozcas en persona. O sea, si ya la quieres conocer a profundidad y si tendrías que conocerla cara a cara, Claro. personalmente, pero podía llegar a conocer un poquito. Entonces a ella le gustaba mucho las caminatas, como en zonas verdes, como en bosques, como no sé, como parques naturales así, zonas muy verdes, sí, naturales, cascadas, y le gustaba mucho la música. Y yo me enteré hasta hace poco, por eso te digo que uno nunca termina de conocer a alguien bien y mucho más si uno nunca ha hablado personalmente con esa persona. Claro. Me enteré que a ella le gustaba la guitarra 3 años después. Vaya. Y tú tocas la Entonces, guitarra, ¿no? sí, entonces hizo como esa conexión conmigo y canta mucho mejor de lo que toca la guitarra, canta hermoso, divino. Ah, Entonces, conectó más y conectó más. Entonces, o sea, yo sí sabía que le gustaba la música porque ya se tomaba así fotos con instrumentos así sonriendo y no era como una persona como muy de común, como muy de tendencias y estas cosas, sino era una persona como muy reservada, entonces hizo más conexión conmigo y eso me gusta a mí. Entonces, eh, entonces yo empecé como a escribir las cosas que le diría así, que le diría en esta situación. Ah, ¿cómo hago para hacerla reír? Ah, ya sé, le voy a contar esta historia. Entonces, una historia de que estábamos, por ejemplo, tú te has montado en esas sillas que en un parque de atracciones que suben y bajan rápido, así. Entonces yo le dije, interesante, ¿no? entonces yo le podría decir, va subiendo la silla, va subiendo la silla. Yo voy mirando hacia abajo y yo digo, Dios, vamos a morir porque estamos muy altos, estamos como a 50 metros y Ok. un vacío en el estómago. Y ya estamos abajo. Yo no me acuerdo en qué momento estábamos arriba, ya bajamos. Y ya te vuelve el alma al cuerpo, como decimos. O sea, sientes otra vez tu respiración y todo otra vez funcionando, porque cuando te bajan rápido, no sientes eso. Entonces, podría contarle esa historia. Y todo eso tradúzcalo a inglés buscando las palabras, cómo se dice la atracción, cómo se dice atracción, cómo se dice las sillas que suben y bajan rápido. A todo eso me refiero. Entonces, pues sí, fue una historia muy bonita y pues... yo escribí muchas canciones con eso, porque pues yo tengo el proyecto musical y ese es el mismo proyecto musical al que me refiero Ujú, cuando te digo que aprendí portugués. Entonces, porque busqué un lugar como que no fuera tan complicado para mí, porque pues la primera vez que yo fui a Estados Unidos a vivir solo, me pareció muy complicado, pero pues ya es
era como un proceso que me imagino que todas las personas lo tienen. Claro. Y pues ya como que me acostumbré a la sensación pero pues sí, como te digo, es por accidente que todas las cosas más bonitas para ti pasan en esta vida. Pero tú sí sabes que algunos amores platónicos traspasan la pantalla y se convierten en realidad. No sé si escuchas este grupo, pero hay un grupo colombiano que se llama Morat y uno de sus Claro que sí. integrantes es interesante porque su actual novia, de hecho, ella era su fan, ¿sabes? Pero ni lo conocía ni nada, simplemente era admiradora del grupo y ya llevan como no sé cuántos años de novios, ¿eh? Así que, ¿quién sabe? Quién sabe, tal vez. En A otro veces puede momento, pasar. de pronto en otra colaboración, o en otro momento, o en otro episodio, o en otro capítulo te cuento el nombre. Oh, ok, eso es interesante. Pero entonces, ¿tú cuando escribes canciones, las escribes solo en español o en portugués o cómo es? Cuéntanos sobre Mm. eso. Justo en ese momento comencé a escribir en inglés, porque o sea, como te digo, ¿sabes una cosa? Algo que hablamos, por si no se han visto el capítulo en el otro canal, es de la educación y Belina nos contó algo súper interesante sobre la educación que tiene relación con Sí, las es que lenguas. esta es la sorpresa que les teníamos, que grabamos otro vídeo para su podcast y ahí pues yo les comparto un poco mi experiencia con las lenguas, por qué las aprendí. Así que sí, vamos a dejar el enlace abajo para que lo puedan ver y les advierto que es un podcast políglota, entonces estoy hablando en tres lenguas, así que está bastante interesante, así que no se lo pierdan. Y saben qué es lo más interesante, que ella es de Bulgaria. O sea, yo por lo menos estoy hablando mi lengua materna, pero ella no está hablando ninguna de las lenguas maternas de Eso ella. es Ella verdad, habla, ¿eh? habla perfecto el inglés, habla perfecto el español y habla perfecto el portugués. Habla el portugués mejor que yo, que nací hablando español. O sea, es una cosa que me tiene impresionado y con la cabeza, me reventó la Bueno, pero cabeza. eso también es como un mito, de hecho, en la escuela donde estudiamos portugués, como que muy seguido lo escucho esto, que las profesoras desmienten ese mito de que si tú hablas español no tienes que estudiar portugués porque pues es lo mismo, ¿no? Eso es mentira, o Exacto. sea, o sea, si eres de cualquier país que habla español, cualquier país hispanoparlante, como te digo, Guatemala, México, Salvador, Honduras, Colombia, Argentina, Perú, ve a Brasil sin estudiar nada de portugués, sin saber nada, a ver si entiendes algo, o a ver si puedes decirles algo, y si te Bueno, entienden. entender No. yo creo que sí, Puedes sí, entender de pronto algunas cosas, pero hay palabras que no se parecen al español para nada. si es algo escrito, yo creo que se entiende bastante, pero el problema con los brasileños es que obviamente primero ellos van a utilizar sus palabras Modismos. coloquiales exactamente y segundo, como cualquier nativo, no te van a hablar así súper lento y con una dicción muy buena, porque pues eso es así, lo mismo ocurre con el español, de una manera Yes, estamos hablando aquí, pero yo he vivido en España y francamente pues en la calle es total. diferente, ¿no? No, y en Entonces pues Estados Unidos ocurre igual con eso, el ¿no? inglés. Sí, total. Igual en Estados Unidos con el inglés, o sea, es una cosa. No, en cualquier país no te van a hablar con la dicción perfecta, vocalizando, no, ellos se van Claro. a hablar rápido y si te entiendes algo bien y si no también, algo más o menos así. Pero sí, entonces cuando tú me preguntas lo de las canciones de que si escribo en inglés, en portugués, en español, y yo lo vinculé con la educación, te digo que esa fue como mi motivación, aparte de aprender para escribir canciones, porque sé que a ella le gustaba la música, entonces yo pensaba, si le escribo una canción, puede ser que de pronto ella se enamore de mí." ¿Quién sabe? Algo así, porque si a ella le gusta la música, o si fuera cualquier otra persona, pues quién sabe, pero si le gusta la música, ahí sí. Entonces, o sea, y pues como toqué el tema de la educación, a mí la educación nunca me despertó el interés por aprender otro idioma. O sea, como te digo, Entiendo. en el mejor de los colegios, o sea, digamos, con la verificación del gobierno, el mejor nivel académico de los colegios que yo estudié, eh, el inglés no era tan bueno. O sea, es algo muy básico y nunca o sea, yo creo que en la educación, ese fue el tema que tocamos en el otro podcast,
la educación te tiene, o sea, así sea de una manera muy involuntaria o, por ejemplo, ya que mencionas a nuestro canal de portugués, nuestra escuela, perdón, de portugués, Claro, la fundadora, la directora de esta escuela hace eso muy bien. Ella despierta el interés de uno, o sea, de las personas para aprender portugués. Y además ella hace situaciones reales de la vida cotidiana. Ella graba videos en la calle, en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando, no sé, va a una feria en la ciudad o va al supermercado o va a la playa, ¿cómo dirías tal cosa, tal cosa, tal cosa? Y pone exacto. subtítulos en dos idiomas. Eso para mí es ser un buen profesor. Entonces es algo que la educación, por lo menos aquí en Colombia, no lo hace. Y pues es un punto muy importante que se omite. Entonces esa motivación me la despertó esta chica y ahí fue cuando empecé, aparte de estudiar, de aprender, también empecé a escribir en inglés porque yo todavía en mi vida le había tenido miedo al inglés Ujú. y, o sea, pues tenía 17 años le tuve miedo al inglés y nunca me había como despertado ese interés. Yo veía el inglés como una materia más del colegio y ya algo que hay que cumplir porque sí. Y fuera de eso, también después de aprender inglés, eso me llevó a quien soy hoy en día. Y sabes qué es lo más curioso, que todo eso fue ocasionado por la pandemia. Entonces, incluso a veces hasta en las situaciones más oscuras, Claro. uno puede llegar a encender la luz y uno no se da cuenta porque gracias a la pandemia yo soy quien soy hoy en día y he hecho todo lo que he hecho. Yo sé hablar 4 idiomas gracias a la pandemia. Eso es Entonces, interesante, ¿no? es una situación Sí. muy, muy, muy compleja que muchos sintieron como algo muy fuerte, un daño Bueno, y sí un lo daño fue, muy... pero siento que también nos hizo como reflexionar porque el estar encerrado, bueno, no todo el mundo estaba encerrado consigo mismo, pero digamos que el no poder salir afuera y todo esto, como que por lo menos pues a mí obviamente me hizo valorar muchas cosas, entre ellas también, claro, las cosas del día a día, ¿no? Porque las damos por hecho, cosas tan sencillas, ¿no? Como ir al supermercado, salir a Es, caminar un rato y siento que pues para un artista obviamente la pandemia es como el mejor momento para sentarse a crear arte porque tienes como los sentimientos explotando, ¿no? Entonces sí, me parece que fue como el momento ideal para eso, ¿no? Pero es interesante lo que comentas de la educación porque me hiciste acordar de una conversación que tuve con una francesa cuando estaba en España, porque ella había estudiado pues la carrera de traducción y yo estudiaba la carrera de filología hispánica, que en mi país pues también incluye la parte de la traducción. Y ella se quedó muy sorprendida y a la vez indignada cuando yo le dije que en mi universidad nunca nos habían enseñado ningún software de traducción y dice, pero ¿cómo? Si luego van a ser como traductores, como así, si esto se enseña en Francia. Obviamente yo no sé si en todas las universidades, pero pues específicamente en la de esta chica sí que se enseñaba. Y entonces nos pusimos a hablar un poco de eso, ¿no? De cómo muchas veces lamentablemente la educación no te prepara para la vida real. Y si bien nadie te prepara para la vida real, no se acerca, ¿sabes? Porque ahora, por ejemplo, si tú te pones a buscar pues ofertas de trabajo para traductores, pues obviamente que te van a exigir pues la tecnología, porque pues hoy en día el mundo es tecnología. Pero si nadie claro. te enseña esto, tienes que obviamente pues aprenderlo por tu cuenta, que está bien. Yo sé que no te van a enseñar todo en la universidad, pero sí hay cosas que yo creo que son importantes, porque al final, si es algo que sí o sí tienes que saber y no te lo enseñan, pues obviamente pues estás por detrás de las personas que ya lo saben, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo para cerrar un poco como con este tema y pues seguir con esta conversación que está un poco interesante, un poco amena contigo, Evelina, yo quiero, sí, como dar como mi punto de vista, mi opinión, o sea, no es la verdad absoluta y también como un tipo de consejo para pues las personas que no están teniendo la mejor experiencia con el sistema educativo y más que con el sistema educativo, con ustedes mismos y con su aprendizaje, porque sistema educativo o educación es diferente a aprendizaje y conocimiento en general de uno mismo, del mundo en el que estamos viviendo y de todo en general. Entonces, lo primero que quiero decir es que esto es una responsabilidad de ustedes, de nadie más. Claro. Entonces,
es la responsabilidad de cada persona educarse, no importa en donde hayas nacido, siempre hay una forma de educarte. O sea, nada más sal a la calle y tú te encuentras con cosas que te van a generar preguntas y esas preguntas tú búscales una respuesta. Si no puedes hacerlo por ti mismo, busca alguna persona que tenga relación con ese tema. O sea, no sé, por ejemplo, si dices, bueno, salgo a la parada del autobús y entonces el bus se demora. Entonces, ¿por qué se demora? Ah, porque es que eso es sistema de transporte, entonces esto es gobierno. Entonces, ¿cómo se maneja el gobierno? ¿Cuáles son los sistemas de políticos de manejo de transporte, de manejo de políticas públicas de bienestar de la ciudadanía, etcétera, etcétera? Cosas así, es solo un ejemplo, pero eso es responsabilidad de ustedes. Si ustedes tuvieron la mala experiencia de entrar en un sistema educativo, porque esto es una cosa bien real y pues la mayoría de veces es así, en un sistema educativo que no sea tan bueno, porque pues tampoco los culpo, porque además no son todos, o sea, hay buenos profesores, yo he conocido profesores muy buenos, en No, Colombia claro, yo hay también. profesores muy buenos, pero desafortunadamente es la minoría, es un porcentaje muy pequeño, o sea, esto desafortunadamente es así, porque es Pero que yo no me en la estaba realidad... refiriendo, perdón por interrumpirte, tanto a los Dale, dale, dale. profesores, sino más que nada al sistema, porque por más que el Claro. profesor sea bueno, también hay que aceptar algo. En las escuelas públicas, en las universidades públicas, tú tienes que seguir como un currículum, no es como las Así clases es. privadas. Entonces, aunque tú tuvieras los conocimientos y tuvieras la buena intención de enseñar esto, si no entra dentro de lo que alguien ha predeterminado, pues no lo vas a enseñar, ¿no? Así es, a eso para allá iba. Ya iba a Ah, contar un perdón. poquito, un poquito sobre eso. O sea, la realidad es que hay profesores muy buenos, pero están dentro de un sistema. Esos profesores buenos están dentro de un sistema que está determinado así. Y pues, los profesores buenos pueden tener muy buenas intenciones. De hecho, ahorita me gustaría mencionar algo si tenemos espacio Claro. suficiente, y el tiempo suficiente, pero estos profesores buenos pueden tener muy buenas intenciones, hasta incluso podrían hacer propuestas, pero ellos están dentro de un sistema que ellos los clasifica y muchas veces los obliga a actuar de determinada manera. Y como te dices, tienes la obligación de esto, el currículum que tú dices, si les gusta bien y si no, también ustedes tienen que hacer esto porque ustedes están en el sistema Exacto. educativo y así tienen que regirse. Pero pues es responsabilidad de cada uno de ustedes. Y yo escuché de un mentor muy, muy sabio y muy inteligente esta frase: el conocimiento es poder y te puede salvar incluso hasta la vida, así no lo creas. Y estamos en una generación que no le da importancia, como tú dices, uno tiene que saber bien, tiene que conocer bien y saber cómo se manejan las cosas hoy en día y todo va cambiando, todo va evolucionando. Entonces, si hoy la traducción se maneja con tecnología, se maneja con inteligencia artificial, tienes que aprender y saber bien cómo se hace esto, porque si no lo sabes, pues en Colombia decimos una expresión para decir que es imposible y que se jodió la vaina, que significa Claro, de hecho es baila. interesante porque yo esto lo cuento en un vídeo en mi canal, pero también me ha pasado esto que tú comentas de la inteligencia artificial que me han hecho usarla para hacer ciertas traducciones y yo simplemente como que revisar el contenido y para mí esto era como el fin del mundo porque como tú bien comentas, nadie te enseña eso. Y yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, ¿ok? Aquí no estoy para evaluarlo, pero al final, como dices tú, si es lo que te exigen, pues es lo que te exigen, o sea, tampoco depende de ti, ¿no? Y es interesante porque no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de eso. Obviamente la inteligencia artificial ahora está muy de moda. Cuando estaba en la universidad, a lo mejor, no digo que no existiera, pero quizá no era tan popular, pero aún así me han contado de muchos traductores que hoy en día pues son traductores profesionales y aún así pues la utilizan, pero bueno, era solo para mencionar esto que claramente también es como algo que se exige, pero luego nadie te enseña, ¿no? Claro, sí, y hay una película que vi hace poco que tiene relación con ese tema de la educación. Es del actor México. ¿Podemos mencionar nombres aquí? Sí. Claro, eso no es Sí. la televisión, ¿eh? Es el actor mexicano Eugenio Derbez. El nombre se me escapó, pero es una película que tiene mucho sentido con la educación y explica todo, cómo es básicamente el sistema educativo, específicamente en México. Y pues es una película que tocó mucho la juventud porque pues, es muy real, es muy cruda y o sea, no es como que la vamos a disfrazar, no, directo.
como ellos lo explican. Entonces, si quieren entender un poco más el sistema educativo y lo complejo que es, por eso ya iba a hablar de esto, pero en mi podcast hablamos de salud mental y pues ese es uno de los problemas de salud mental más grandes, una de las profesiones que tiene los problemas de salud mental más grandes, que es ser profesor, la docencia, el sistema educativo, pues. Sí, yo tengo una amiga mexicana que daba clases de inglés en una escuela pública y también en la universidad, pero pues dejó las clases en la escuela y cuando le pregunté por qué me dijo que no aguantaba porque las generaciones de hoy las crían de una manera que dices que no tienen respeto por nada ni nadie, o sea, no te puedes imaginar lo horrible que es, o sea, te faltan el respeto todo el tiempo y yo simplemente me harté y decidí salirme. Obviamente no estoy diciendo que esta sea la experiencia de todos, pero pues también lo he escuchado por otras personas, ¿no? Que cada vez como que es más y más difícil ser profesor en este tipo de instituciones, ¿no? Sí, claro. O sea, es que ese es el problema de la educación actual, lo que yo digo, de no despertar un interés. Y eso es básicamente con los encargados de aprender lo que se está moldeando ahorita para que en el futuro tengan, como se dice, las riendas o se encarguen de llevar las cosas, el manejo de todo lo que va a pasar en el futuro, y es mi generación, la generación Z, los nacidos desde 1995 hasta el 2010. Entonces es una generación demasiado distraída, demasiado influenciada. Hay un porcentaje de esa generación que está fuera de ese, como de esa, de esa manipulación intelectual, porque es una generación que tiene muchas distracciones. Claro, Di- con eh, los las gene- teléfonos y todo eso, ¿no? la generación anterior, que es la generación millennial, me parece que es la generación Y también, ellos o sea, sí nacieron con tecnología, pero no nacieron con esto. O sea, Exacto. esto apenas está empezando a crecer. Y la generación antes de la millennial, que es la generación X, o sea, la millennial me parece que es desde 1981 hasta el 95. Y la generación anterior ya es la X y ellos Ujú. no tenían absolutamente nada de tecnología. Entonces es un problema en el que las generaciones se están introduciendo. Y la generación Z es una generación que creció muy distraída de todo lo que realmente importa, o sea, porque tienen distracciones de contenido que puede ser más llamativo, Sí, más interesante, y no les enseñan cultura desde pequeños, o sea, para ellos hacer caso, las generaciones mayores, esto es directamente responsabilidad de las generaciones mayores. mayores, o sea, es decir, digamos, Inculcar los valores, ¿no? En de los lo- menores. exactamente, de los baby boomers, de la generación X y hasta incluso de la generación millennial, pero la generación millennial también tiene muchas cosas en común con la Z, que es la mía, y esto es responsabilidad de los boomers y de los X, de la generación X, porque esto, o sea, ¿a quién nos criba a nosotros? ¿Quién criba a la generación Z? ¿Quién criba a la generación millennial? Fueron ellos. Entonces, Claro, si no les inculcan la autoridad desde pequeños, si no les inculcan el interés, como por ejemplo la profe, si se puede mencionar nombres, la profe Virginia claro, de nuestra escuela lo hace súper bien. Ella despierta el interés claro. y, Virginia es la profesora de portugués, es que estudiamos en la misma escuela. sí, hay muchos como ella que lo hacen bien, pero hay otros que no, y desafortunadamente, como menciono, es la mayoría. Entonces, por eso, y también es un problema muy difícil de cambiar porque es poner de acuerdo a muchas personas. Pero pues tampoco nos podemos extender mucho en este tema porque pues no tiene una solución visible, Claro. por lo menos ahora no la tiene. Entonces, sí, la generación, mi generación, la generación Z, no tiene idea de qué es la distracción. O sea, tú les puedes decir, oye, no seas tan distraído, sé un poco más respetuoso, mira, este tema es interesante, y ellos no van a entender. O sea, hay un porcentaje que está afuera, pero pues no hay forma, no hay forma. Pues sí, esa es básicamente eh, la referencia, lo que te puedo decir. Muy interesante lo que nos cuentas, pero yo te quería preguntar, ya que al principio tú mencionaste que
el aprendizaje de portugués estaba ligado a tu proyecto musical y por lo que entendí, pues tú escribes en español y en inglés, pero ¿será que también escribes en portugués o tienes como en mente empezar a escribir en portugués o cómo es esa parte? Vale, te voy a contextualizar y a contar un Ok. poquito cómo sucedieron las cosas en ese aspecto. Bueno, como tú sabes, yo fui a Nueva York unos meses. Ujú, Estuve viviendo allá unos meses, un tiempo, y pues allá pude experimentar todo mi inglés y sí, tuve contacto con nativos y pues pude evolucionar un poco con el idioma en ese sentido. Pero yo regresé y estuve aquí un tiempo, como unos par de meses, también otros 3 meses. ujú, Y entonces yo llegué un momento, a un punto, a una conclusión en el que por causa de una situación legal mía de papeles, ujú. yo pensé que yo no iba a poder regresar a Estados Unidos porque yo he estado teniendo planeado un viaje otra vez a Estados Unidos. Claro, pero es Entonces muy complicado ahora mismo, ¿no? claro, tuve un problema, pero ahorita no tanto, pero tuve un problema en ese momento Ah, claro, con los papeles, un trámite legal que se me complicaron las cosas un poco con los papeles, entonces yo dije, bueno, en caso de que no pueda regresar, voy a tener otra alternativa, un plan B, ¿sí? claro, Para, para desarrollar mi proyecto. Entonces yo dije, vamos a ver, voy a buscar un país donde no hablen español porque mi proyecto es en inglés, donde yo pueda promocionar el proyecto que tengo. Pero pues eso sí tendría que buscar los contactos para hacer la grabación. Todo eso ya está solucionado, eso era lo que yo pensaba en ese momento, ¿sí? ujú, Y entonces yo dije, bueno, un país y que no sea tan diferente la realidad, digamos, del país donde yo estoy, de Colombia, porque es que una cosa es Bogotá y otra cosa es Nueva York, son realidades totalmente diferentes. claro, Es una ciudad, me imagino. eh, sí, entonces el clima, el idioma, pues el idioma no tanto, pero el punto era la dinámica de Claro, la trabajo, cultura, las costumbres. total. Entonces yo dije, bueno, un lugar donde no sea tan diferente a Colombia y donde haya otro idioma y donde pueda ir a promocionar mi proyecto en inglés. Déjame pensar, entonces yo, pues Brasil, ¿no es cierto? Entonces yo dije, entonces yo tengo que ir a la ciudad de Brasil donde sea más posible surgir, donde sea la ciudad como de las oportunidades. Digamos en Colombia sería Bogotá o digamos en el género urbano Medellín, ¿sí? Ujú, Pero ¿cuál es la ciudad de Brasil donde hay más oportunidades? Y aquí viene algo muy interesante porque entonces yo empecé a buscar, bueno, entonces tengo que aprender el idioma para defenderme de algo, entonces yo quería investigar un poco sobre la cultura, cómo son los brasileños, información y entonces yo dije, ¿qué cosas no le gustan a los brasileños que uno haga solamente por curiosidad? Y adivina que me encontré. el video de Virginia, ¿no? Ajá. Porque ella tiene un video donde explica esto, como que cosas que les molestan a los brasileños. Sí, sí. Ajá, y me encontré ese video. Y entonces yo dije, oye, este canal está súper chévere porque ya subtitula los dos idiomas y yo no entendía nada, no sabía nada de portugués, no Ah, entendía. claro, Yo dije, entiendo. pero pues por los subtítulos entiendo en inglés. Yo también la Entonces, conocí por su canal de YouTube, la verdad. sí, y entonces empecé con los subtítulos, a leer todos los subtítulos en inglés porque yo no entendía nada del portugués, no es como ahora que sí entiendo y sé hablar un poco más, Claro. pero, y claro, como te digo, yo cuando fui a los 12 años al lado brasileño de las cataratas de Iguazú, yo no entendía lo que me decían cuando estudié con mis ex compañeros del colegio Ujú. brasileños, ellos hablaban en español y... Y los primeros videos y de hecho en Estados Unidos yo conocí unos brasileños, me tocaba hablarles en Spanglish, la combinación de, de inglés y español. Entonces, Sí, ellos me eso hablaban es demasiado raro, pero bueno, se y respeta. ellos, y ellos me hablaban en portugués y yo no entendía del todo. Y los primeros videos de ¿Pero eran Virginia, brasileños o cómo?
Sí, eran brasileños, es Ah, que allá entonces en tú Estados les Unidos. hablabas en Spanglish y ellos en portugués. No, es que ellos eran muy buenos porque ellos hablaban los tres idiomas, Ah, portugués, ok. español e inglés, Pero porque entonces, estamos ¿por en qué les Estados hablabas Unidos. en Spanglish y no en inglés o en español únicamente? Porque había palabras que ellos entendían más fácil en español porque es muy Ah, parecido, es ok, muy similar. vale, interesante, ¿no? Vale, Ok. entonces en los primeros videos de Virginia yo los vi o sea, los entendí gracias a los subtítulos en inglés, tenía que leerlos o no Claro. entendía. Y entonces yo, bueno, entonces yo dije, sería como interesante empezar a aprenderlo, porque bueno, yo voy a ir allá, pero es que digamos a los brasileños no les va a gustar que yo, buenas, voy, no sé hablar portugués y, y voy a promocionar mi álbum en inglés aquí. No creo que les guste mucho eso, entonces yo me puse a ver el video y ella decía, primera cosa que no les gusta a los brasileños, Hablarles en que inglés o hable. en español, ¿no? Exacto, y yo, diablos, entonces tengo que aprender. Entonces, bueno, me puse a aprender y empecé a ver los videos de ella y el segundo video que vi de ella fue cuando ella estaba en Sao Paulo. Ok. Y entonces ella decía, esta es la ciudad más desarrollada económicamente de Brasil y aquí en esta avenida, que creo que es la Avenida Paulista en Sao Paulo, Sí, creo que era eh, esa, ¿no? em, entonces aquí está un instituto, creo que es Moreira Sales, se puede mencionar el nombre si ya lo mencioné. No hay problema. Esto, y, y ese es el instituto que promueve proyectos musicales, ta, 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 ta. Entonces yo dije, bueno, ahí de pronto tengo como una opción, ahí de pronto es como el equivalente, digamos, aquí de las disqueras importantes, porque es que no solo es musical lo que promueven allá, eso fue lo que dijo ella. Entonces, es como un equivalente aquí como de la prensa y de las disqueras y de la televisión, algo así, pero allá, pensé, Ujú. de lo que aquí es en Bogotá y en Medellín. Entonces yo dije, bueno. Entonces será intentarlo allá. Y entonces yo dije, a ver, y empecé a practicar, empecé a practicar, y empecé a practicar mi conversación. Adivina con qué cuando todavía no había entrado, adivina con qué practicaba. Ok. ¿Con Adivina qué? con qué practicaba. Con la inteligencia artificial. Oh, con Chat GPT. No, 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 no. ChatGPT es más para texto. Todos tenemos en el celular una inteligencia artificial de conversación para tú Ok. hablarle reconocimiento de voz y tú le dices ta, ta, ta. Entonces empezaba a practicar portugués. Y yo dije, bueno, yo ya sé cómo es hablar con una persona que no es la lengua nativa de uno. Pero eso es Entonces, interesante, ¿eh? No sé a qué te refieres específicamente. Y eso que yo que- voy que- muy metida en el mundo de las inteligencias artificiales, ¿eh? es como tú, si tú hablaras con una persona, solo que es una persona metida dentro de tu celular. Entonces tú le dices, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame algo. Y ella te responde con una voz de robot, estoy bien. En este Oh, momento ok. no estoy con tal cosa. Algo así, por ejemplo. Interesante, ok. Pero, Entonces pero en andabas portugués. practicando con la IA. Pero jamás va a ser igual que un humano esa vaina, Claro, claro, nunca. obviamente. Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, pues sí, yo practicaba con eso y luego ella subió un video de hacer un desafío en Instagram y yo lo hice y así fue que ella supo de mí y luego ingresé al curso. Oh, Pero para regresar un poquito al tema de cuando empecé a escribir en portugués, esto... Yo empecé a escribir el idioma y luego sentí como algo bonito por dentro, una inspiración. Y entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cómo será escribir una canción en portugués? Entonces empecé, ta, 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 y al principio, y era muy, muy difícil, como en inglés, porque, o sea, cuando yo practicaba con la inteligencia del celular, yo decía, bueno, ya sé más o menos, o sea, yo solo quiero que escriba bien lo que estoy diciendo, o sea, para ver si me está entendiendo bien lo que estoy diciendo, y yo ya sabía cómo era hablar con un extranjero en una lengua que no es de uno, ¿sabes? Porque yo ya había hablado con mis amigos claro. estadounidenses. em, entonces yo les hablaba o sea, siempre se entiende lo que uno dice, suena con acento y suena chistoso, pero se entiende. Entonces yo así mismo me imaginaba, bueno, las palabras del portugués no deben ser tan difíciles, además son parecidas a las de español, lo difícil de pronto son los sonidos nasales, entonces practiqué ta, 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 y haciendo los sonidos, por ejemplo, no se dice D, sino se dice G en portugués. Entonces así empecé a practicar y con la inteligencia y luego para escribir no conocía el idioma, entonces fue muy difícil. Entonces yo
creo que vamos a hablar del portuñol porque es un tema muy interesante, pero Exacto. antes de tocarlo, yo te quería compartir que yo siempre la estructura de las canciones en portugués las pienso en inglés, entonces yo escribo en inglés y me lo redacta al Oh. portugués y para verificar, para asegurarme, entonces yo pongo el español para ver y luego combino las traducciones a ver si están Pensé bien, que ibas a entonces decir que las pensabas en español, pero dijiste inglés y me dejaste sorprendida, ¿eh? no, yo las pienso en inglés porque quiero evitar el portuñol, yo, o sea, yo prefiero... Ah, sí, este es un problema porque yo esto lo he dicho, ¿no? A las profesoras de la academia que, Sí. porque a mí me gusta escribir, pero cuando escribo en portugués tengo ese problema de que yo lo pienso en español y entonces todo el tiempo me estoy preguntando si esta palabra existe, eso será portuñol o no, y obviamente pues hay que ir eliminando eso. Pero es bastante difícil porque Sí, obviamente el español y el portugués, como bien lo mencionaste al casi principio, idénticos. son dos lenguas demasiado parecidas. Y en mi caso, cuando es curioso, no sé si es porque llevo hablando español hace más de 10 años, pero cuando hablo en español no suelo mezclarlo con el portugués. Sí me ha pasado, pero no es tan seguido. Más bien se me da al revés. Cuando hablo en portugués, termino hablando en portuñol. Entonces, es difícil porque cuando escribo en español, yo lo pienso en español, pero en portugués lo pienso en español y es como, ah, pero sí, sí, te entiendo Sí, perfectamente. es que creo que es algo por default que ya tenemos, algo automático. O sea, o sea, sí, tú seguramente porque llevas más de 10 años hablando español y yo, pues obviamente también, yo llevo 20 años hablando español, aprendí a los 18 años portugués. Entonces, Claro, claro. claro, es como el chip que yo tengo interno, entonces el portugués es como el adicional. Entonces, cuando yo hablo portugués, a veces se me sale el español. Es totalmente inevitable, así uno no lo quiera, pero yo prefería decir algunas palabras en inglés para no hablar portuñol tanto, porque no sé, no me gusta, a mí no me gusta mezclar los idiomas, sobre todo el Claro. español Pero y a el veces inglés no es me gusta. inevitable, ¿eh? Te lo digo yo, qué bueno. Sí, pero antes de profundizar mucho en el tema del portuñol, a mí me gustaría, pues Háblanos sí, sobre el hablarte. italiano, ¿eh? Que eso no nos contaste porque a mí me quedó como esta duda, ok, hasta aquí todo encaja perfectamente, pero ¿cómo se te ocurre aprender italiano si no tienes un contacto directo con italianos o cómo es? De pronto algún día lo tendré. También hay escuelas así para todos los que están interesados. Hay escuelas virtuales así como la de la profe Virginia, solo que de italiano, no de portugués. Claro. También bienvenidos a la de la profe Virginia, que es con ella el proceso de ingreso. Y entonces, ¿qué? Entonces, pues... Cuando quería terminar de escribir una canción en portugués, entonces así no conocía mucho el idioma, pero solo me aseguraba que rimaran y pues la pronunciación, lo de el traductor la ponía para que asegurarme de que rimaran, ¿sí? Ah. Y entonces yo ya le ponía armonización, entonces siempre que se trata de composición hay que poner armonía, entonces yo empezaba con la guitarra prim, 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 para asegurarme y la melodía cantada y siempre grabo como una prueba, una muestra y Ujú. entonces eso es lo que luego se transforma en una maqueta y luego en un resultado final. Eso es ya vainas técnicas de la industria. Ok. Y entonces, pues sí, entonces luego el italiano. Yo desde pequeñito había escuchado algunas expresiones en italiano porque veía películas, o sea, si tú ves Ratatouille, eso es como siempre mencionan películas, no, perdón, palabras. Ujú. En esa película mencionan palabras en francés, entonces como que empiezan los diálogos en español y alguien sale y dice, Bonjour, como que ça va, creo que es. Claro. Entonces... Ay, yo me veía películas así como que la historia de la película es en Italia, entonces siempre decían, buonasera, algo así que es buenas noches. Ujú. Entonces yo también empecé a buscar así como tutoriales en internet y eso es lo que digo, hay que aprovecharle la tecnología que es una herramienta muy importante y entonces empecé a hacer lo mismo en Sí. un cuaderno. O sea, con el portugués hice lo mismo que con el inglés. Escribir las palabras y por el otro lado las frases. Ujú. Y lo de las películas es muy importante. Buscar el doblaje de las películas, el doblaje en portugués
O sea, el que verían los brasileños en Brasil y en Ujú. italiano, el que verían los italianos en Italia, ¿sí? Ah, ok, interesante. Entonces siempre empezaba a escribirlo y los diálogos y a buscar la traducción y la forma de escribir y por delante y por detrás del cuaderno. Ok, interesante. Entonces Y así fue bueno, y luego empecé a escribir también y ya pues hasta que se desarrolló el proyecto como lo tengo hoy en día. qué bien. Y bueno, te quería preguntar, como hablante nativo de español, ¿qué es lo que más se te dificulta a la hora de hablar en portugués? ¿Te parece una lengua fácil, difícil? Creo que ya medio nos respondiste a la segunda pregunta, pero cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, como tú te imaginarás, bueno, por otro lado, lo más difícil que yo considero es los modismos, entender los modismos, porque, porque pues sí, es un modismo que ellos hablan muy rápido y ellos ya entienden porque pues se Claro. criaron allá. Pero, pues en Colombia también tenemos muchos modismos, lenguaje informal de la calle, el que usan las personas en la calle, o lenguaje muy formal, pero a veces a uno le enseñan los modismos, de eso estábamos hablando el otro día con una profe. Claro. Pero pues sí, suele complicarse, pero en la parte ya de hablar, lo que más se me dificulta obviamente pues es mezclar las lenguas, el famoso portuñol. Entonces, mi estrategia es pensar las frases en inglés y siempre, o sea, en vez de yo siento como que estoy hablando español y no estoy hablando portugués. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cómo puedo pronunciar en portugués la frase? Eh, no sé, por ejemplo, how are you, en vez de pensarlo como estás, porque suena casi igual, como Ujú. vos estás, casi igual. Entonces es como para sentir como que estoy haciendo un cambio en la forma de pensar la frase antes de decirla, porque si no pienso que estoy hablando en español y me estreso y ¡boom! Mi cabeza. Fíjate que esta técnica es interesante y nunca la he usado porque se supone que yo debería pensar en búlgaro por ser mi lengua materna, pero como no tiene nada que ver con el portugués, termino pensando en español. Pero no porque hable el español, porque también hablo inglés, por ejemplo, sabes, búlgaro, pero simplemente por ser la lengua más parecida al portugués, no me es posible, obviamente, confundir el portugués con el inglés o con el búlgaro porque pues nada que ver, ¿no? Sí. Y es interesante lo que mencionas, ¿no? Que tú intentas como que pensar en inglés en vez de pensar en español. Obviamente lo ideal sería no traducir, pero si todavía no estás pues en ese nivel de no traducir, tu estrategia es por lo menos pensar en otra lengua diferente para evitar el portuñol. ¿Y sientes que esta Claro. estrategia te ha funcionado? Bueno, cuando empecé, sí, como te digo, o sea, es que yo no sabía cómo decir nada, no sabía cómo salir a la calle, no sabía cómo se decía calle para empezar, no sabía cómo salir a la calle y decir, buenas, disculpa, ¿dónde puedo tomar el autobús? Ir y tomarlo. Entonces, entonces empecé a buscar, ¿cómo se diría esto en inglés? Porque es que yo no quiero mezclarlas porque es muy parecido. Entonces yo digo, hey, how's it going? How can I take the bus in the bus stop? O algo así. Ujú. Entonces, ¿cómo lo traduciría? ¿Cómo se dice autobús de la forma correcta? Entonces sería salir a la calle y decir, hola, tudo bem? Onde posso tomar o pegar o ônibus? O creo que en Brasil se llama Trianon Maspi, una cosa así, el metro de allá, de Sao Paulo, Ah, me eso sí, parece no, que. no, no sé. Entonces, onde posso pegar o onde posso tomar o ônibus o Trianon Maspi na estação mais perto, creo que es, ¿verdad? Más Sí, cerca. sí, sí. Entonces, así uno va aprendiendo y cuando no tenía el nivel suficiente porque no sabía cómo decir las palabras, no sabía que se decía Juba la calle, eh, no hay otra forma que pensar en otro idioma. Pero pues bueno, entonces ya empecé a conocer las palabras y ya trato de pensar es en portugués y si Claro, necesito obvio. alguna referencia a alguna palabra, en inglés, no guiarme por el español, sino porque mi cabeza se vuelve un desastre. Dímelo a mí, ¿eh? Que estoy Sí, aprendiendo no, español, portugués y francés. el, Entonces, el bueno, español ya lo hablas perfecto, no, el español perfecto. ya no lo estoy estudiando, pero claro, porque las tres lenguas son extranjeras para mí, ¿no? Pero Sí, sí, sí. igual me parece interesante como estudiar lenguas similares, porque sí supone un reto
por lo que tú comentas de los falsos amigos y etcétera, Claro. pero pues a la vez es más fácil de aprender que, por ejemplo, si yo quisiera aprender, qué sé yo, árabe, pues me sería mucho más difícil que Claro, aprender italiano, ¿no? Porque ya hablo varias lenguas parecidas al italiano, entonces claro. igual eso, ¿no? Sistemas de escritura y demás cosas. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por tus valiosos consejos. Ya para terminar, vamos a compartir abajo los enlaces para que se puedan ver el podcast porque está muy bueno el episodio y también obviamente los enlaces para que te puedan seguir. Vale, pues muchas gracias, Ibelina. Y pues bueno, para los que estén interesados en seguirme, sí tenemos un podcast que como que el motto o el lema original es Success and Subjectivity for the Society. Eso quiere decir éxito y subjetividad para la sociedad. Entonces yo lo llamaba antes de Triple S, pero le vamos a cambiar el nombre porque me di cuenta que alguien ya usó el primer nombre. Entonces ahora se va a llamar S to Cube, como en las matemáticas, S al cubo, como si fueran tres S. ¿Sí me explico? Entonces pues así se va a llamar. Hago varias entrevistas en diferentes idiomas. Por ejemplo, con Ibelina hablamos en tres idiomas y pues también tengo una lista de invitados que voy a invitar para que hagamos más colaboraciones. Y también el tema básico de ese canal es salud mental. Entonces, pues voy a dejar bueno, tú vas a dejar el link abajo. Y yo se lo voy a compartir a Ibelina, eso es lo que voy a hacer yo. Y pues con respecto al canal musical, mi nombre artístico es iLooken. Entonces, pues sí, estaré también subiendo algunos sencillos, algunas canciones y unos videos musicales. Entonces también, si quiere, Nivelina lo puede poner aquí abajo y también te lo comparto para que lo puedas seguir. Y Perfecto. muchísimas Entonces ya gracias. saben, váyanse a la descripción y a ver el episodio que está bueno. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta luego.